Entre los sembradíos corrían ríos de sangre nutriendo lo que ahora conocemos en México como guerra contra el narco. Se encuentra con nosotros el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Han pasado casi 16 años desde que en 2006, de la mano del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, comenzó esta guerra que ya ha cobrado más de 375,000 vidas. Vivimos momentos decisivos en la historia de México. La batalla es permanente, tomar muchos recursos económicos. Les estamos haciendo frente hasta conseguir ese México de seguridad. Con las elecciones se cosecha todo aquello que se ha sembrado en sexenios anteriores a manos del narco. El Ejército Nacional localizó la extensión. Criminales transnacionales más peligrosas del mundo. Zacatecas, 14 personas. Las autoridades mexicanas capturaron a El Huevo, líder del cártel del Noreste. El cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no solo es el mejor armado, sino el más peligroso del mundo. Y mire usted, 2 semanas después del fallido operativo para el gobierno federal combate con Guzmán, toda la fuerza del Estado a la delincuencia organizada. Esta masacre en Reynosa se da en medio de la disputa por el Calderón territorio. nos diste en toda la madre, cabrón. No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. La ubicación es uno de los factores más importantes para saber los asentamientos que tienen los grupos criminales en los territorios que este año tendrán votaciones. Vámonos al norte y llegamos a Durango, donde además de las elecciones dicen que no pasa nada. Sin embargo, su colindancia con Sinaloa y Zacatecas lo hicieron estar en un punto álgido donde hace una década fue territorio de pelea entre los Zetas, los Emes y el cártel de Sinaloa. Durango es parte del llamado Triángulo Dorado del Chapo Guzmán, debido a que es un estado clave para la producción de amapola y marihuana. Los secuestros, extorsiones, cobros de piso, tráfico de droga, asesinatos y narcomenudeo fueron a la alza hasta que el cártel de Sinaloa exterminó a los Zetas y los Emes. El control se quedó en manos de los Cabrera Saravia, que se han encargado de tejer complicidades entre el narco y el gobierno, por lo que la supuesta paz seguirá mientras logren los acuerdos necesarios. Gobierno de México. En el noroeste del país se votará en Tamaulipas, estado que desde las elecciones pasadas se hizo presente. Nos detuvieron con armas largas, se nos cerraron. Así están las cosas en Tamaulipas. Ojalá haya alguna explicación. Considerado por muchos como una tumba abierta, Tamaulipas se encuentra en constante guerra entre secciones del Cártel del Golfo, el Cártel del Noroeste y los Zetas Vieja Escuela. Y es que su puerto y frontera es una zona clave para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Por esta razón, las treguas entre facciones o entre los grupos no existen, y menos ahora con la captura de El Huevo, líder del Cártel del Noroeste, y la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las matanzas han recrudecido, el tráfico de migrantes sigue a la alza y la lucha por el territorio no va a parar, aunque desde el gobierno se cuente lo contrario. Las elecciones de Aguascalientes se llevarán a cabo en medio del fuego cruzado entre Zacatecas y Jalisco. El Mencho, del cártel Jalisco Nueva Generación, y el Mayo, del cártel de Sinaloa, se disputan los territorios de Jalisco y Zacatecas. Y aunque Aguascalientes no tiene un papel importante ni en la producción ni en el trasiego, es un sitio de paso para los grupos criminales, a los cuales se les suman los talibanes del cártel del Golfo. Al centro del país, en Hidalgo, parece que el crimen organizado ha dejado de existir. No tenemos la presencia de los cárteles, de los grandes cárteles del crimen organizado. Pero los hechos dictan lo contrario y mezclado con sangre llega a la escena el huachicol. Dentro del territorio se disputan las válvulas de Pemex, grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, la Unión Tepito y los Zetas Vieja Escuela, pasando por encima de la seguridad de los ciudadanos y llevando en su espalda la avaricia del oro negro. Además, el narco en este estado tiene historia, y es que el líder de los Zetas era originario de este territorio y se presume
que la tranquilidad del Estado se debía a él y sus vínculos con el gobierno. Al sur del país, en tierras oaxaqueñas, se dice que no hay presencia fuerte ni violenta del narcotráfico para estas elecciones. Pero detrás de la paz de sus playas, sus pueblos y los agaves, el sembradío de amapola es un negocio creciente en este territorio. Su ubicación es estratégica por su colindancia con Guerrero, el principal productor de amapola y marihuana. Además, se ha convertido en uno de los puertos favoritos para las rutas del narcotráfico aéreo proveniente de Latinoamérica. Por eso, varios cárteles han puesto el ojo en Oaxaca. La Unidad de Inteligencia Financiera registró 6. Los Beltrán Leiva, los Zetas Vieja Escuela, el Cártel del Noroeste, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y Guerreros Unidos. Sin embargo, la violencia no ha sido uno de los principales problemas de este estado. En Quintana Roo, la mención del narcotráfico en las noticias ha sido una constante. Sus playas han servido de paraíso para 2 rutas importantes del narcotráfico, la aérea y la marítima. Y en Quintana Roo, una mujer fue asesinada. Momentos de terror y de pánico se vivieron. Por mar, Quintana Roo resulta ser un territorio imprescindible para las organizaciones criminales transnacionales, cargadas de cocaína, marihuana, cristal, fentanilo y heroína. Por aire, las zonas rurales se convierten en pistas de aterrizaje perfectas para llegar de Sudamérica a México con cargas de drogas que tienen destino a otros estados y a Estados Unidos. Por el turismo, el narcomenudeo y el cobro de piso se ha vuelto territorio de disputa entre cárteles mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, los talibanes del Cártel del Golfo y los Zetas. Sin embargo, esta historia se remonta a la coalición confesa del gobierno de Quintana Roo en los 90s con los narcos como el Señor de los Cielos, quienes recibían protección directa del gobernador. Así es como poco a poco se fueron gestando los grupos criminales dentro de los estados, y lo que ahora vemos ha sido resultado de las decisiones territoriales. El negocio del narcotráfico ha derramado mucha sangre, y entre tantos cuerpos, la democracia no tiene cabida en las decisiones que le convienen a quienes manejan el estado.